Amigos, bienvenidos a una reunión más aquí en Vallehermoso, Surco, de Seguidores del Camino, en donde hoy veremos acerca de el no amarse a sí mismo, o también conocido como la depresión, que actúa como un destructor silencioso. Tenemos que entender que es el poder del Espíritu Santo, el poder del Rúa, lo que permite que las entidades de la oscuridad puedan ser expelidas de nuestra vida. Veamos lo contenido en Mateo capítulo 12, en el verso 28. Vamos a Mateo capítulo 12, verso 28. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? 28. Así es. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, es el Rúa quien pondrá las palabras en nosotros. Llegó el momento deberemos enfrentar sin temores, sin acobardarse, debemos ser resueltos y entrar en acción. Las huestes de la maldad tienen la misión de parte de Hasatán de buscar, afligir, atormentar. ¿Su objetivo cuál es? Impedir que conozcamos la plenitud del mensaje milenario legado en las Sagradas Escrituras por Elohim. Y la persona de Yeshua de Nazaret, ¿con qué propósito final? Que no sirvamos al Todopoderoso con los instrumentos o herramientas que nos ha proporcionado su reino. No todos tendrán la oportunidad o experiencias de ver las manifestaciones del mundo de la oscuridad, pero sí su influencia y presencia maligna, ya que nosotros todos somos seres también espirituales, y por lo tanto con la capacidad de percibir. El mundo del abismo dedica tiempo a examinarnos. Nos estudian, van descubriendo, van anotando cuáles son nuestros puntos débiles y proyectan incluso aún nuestras posibles reacciones para sacar ventajas a favor de sus fines. ¿Saben qué palancas usar para que las emociones negativas surjan en nosotros? La idea de ellos es desestabilizar para que puedan irrumpir en el ámbito de nuestra vida. Mientras aún no ejercen el control que buscan, suscitan en los demás sentimientos contrarios a nuestra persona. Si ven que nos va bien y estamos avanzando, entonces nos odian y causamos una desazón en ellos. Hay un espíritu que los está influenciando en contra de nosotros. Y esto se va a ver en el transcurrir de nuestra vida diaria, en diferentes circunstancias. Son controlados por entidades maléficas que lo hacen odiarnos a nosotros sin motivo alguno. El mal también puede expresarse generando molestias o torturas físicas, con dolores que no se pueden explicar, incluso atacando a los ciudadanos del reino de la luz. Le ocurrió a Pablo y a Job, por mencionar algunos. Pueden suscitarse tales dolores que arriban cuando queremos orar, por ejemplo, leer la palabra, servir, y tal hombre o mujer van al médico y los especialistas no encuentran nada. Los análisis no descubren nada tampoco. Cuando estamos en tefilá, en oración, alineados, podemos solicitar a Yahweh que nos proteja y seamos libres de las maquinaciones, de los estratagemas del maligno. Las fuerzas del mal se comportan también
de manera compulsiva. Buscan con insistencia que la persona, por algún sentimiento de soledad, por ejemplo, salga a jugar, salga a beber o tomar drogas en grandes dosis. Necesitan que puertas se abran para que ellos puedan entrar, inclusive aún de juguetes que se creen indefensos, que actúan, o juguetes inocentes que actúan como verdaderos portales. Entonces, todo esto se hace o buscan esas puertas para tomar riendas con el propósito específico de esclavizar a las vidas, que sus víctimas practiquen esa debilidad, ese mal, de manera recurrente, influenciados por ellos, que corten, ejercitándose en el pecar, toda relación con Elohim, y por último, establecer un circuito de abuso de la gracia, es decir, como los dientes de un serrucho, pecar, pedir perdón, pecar, pedir perdón, pecar y pedir perdón. Instalar ese mecanismo pernicioso en su vivir para que se sientan bien, pues hace que el hombre juguetee con el mal, se conceda libertades y así cada vez más se va hundiendo en su propia desgracia. Vayamos a lo que nos dice 1 Corintios capítulo 6 en el verso 12. 1 Corintios capítulo 6 en el verso 12. 1 Corintios capítulo 6, el verso 12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo me someteré al poder, mas yo no me someteré al poder de ninguna. Ya, en otras palabras, no va a dejar que nada lo domine. Entonces nos está diciendo la Escritura que no todo lo que uno quiere hacer nos va a convenir. Debemos consultar, por lo tanto, a Yahweh sobre nuestros planes y sobre nuestras decisiones. No puedo permitir que nada me pueda a mí dominar. Ello sería conceder territorio, conceder pista y derecho al mundo de las sombras. Me volvería un esclavo de sus propósitos. Para iniciar nosotros un proceso de liberación, es una palabra que es muy usada frecuentemente, para iniciar un proceso de liberación en nuestra vida, tenemos que empezar diciendo y confesar con toda sinceridad y arrepentimiento que Yeshua es nuestro Rey y sumo sacerdote, con el propósito de dejar la vida anterior, porque Él es el que intercede a favor de nosotros, ya que no existe propiamente como tal un ministerio que puede llamarse ministerio de liberación o de ministrar liberación en ese sentido como se suele ofrecer. Somos nosotros los que tenemos que atar, es decir, cercar, que tenemos que coronar y tenemos que desatar, es decir, dar salida, que venga su Ruach para reinar en nosotros. Entonces, en eso consiste el atar y en el desatar. Atar, cercar nuestra vida con la protección de los cielos, coronar a Yeshua en nuestra vida y desatar, dar salida, que venga su Ruach, es la salida, que venga, que seamos desatados cuando viene su Ruach para reinar en nosotros. Ese es atar y desatar desde el punto de vista hebreo, en su connotación espiritual, y no lo que el hombre ofrece y ato y desato, que no corresponde a lo que la Biblia está mostrando. Tenemos que entender que estamos inmersos en un pacto que ha sido renovado. Yahweh cumple sus pactos, sus contratos, sus convenios con el hombre. ¿Y qué significa
un pacto en el hebreo. En hebreo es berit, pueden encontrar el número 1285 del Strong. Implica contar con un aliado, contar con él como un aliado. Pacto es un contrato, es establecer su realidad, la cual contiene dentro una promesa. Por ello es que se emplean los términos de un contrato legal. Si tú haces, nos dice la Escritura, entonces yo cumplo esto. Ahí está el pacto, ahí está el contrato, ahí está el convenio. Las personas que por desconocimiento no están liberadas es porque aún no admiten que hay serpientes del mal que están agazapadas o enroscadas en las vidas de dichas personas. En el ámbito religioso, podríamos señalar ejemplo de personas en las Escrituras que estuvieron cautivas como Saúl, Salomón, entre otros. No podremos ser libertados o ayudados si no reconocemos la evidencia de dichas realidades. Debemos confesar nuestras faltas ante Yahweh, que aún los pecados ocultos inclusive nos sean mostrados. No tenemos otra alternativa que ser absolutamente honestos ante su presencia si queremos nosotros ser liberados de todas estas maquinaciones del mal. Asimismo, por ello es importante salir de todo vestigio de Babilonia, de sus engaños y de sus componendas, es decir, un arreglo religioso censurable y que manifiesta un carácter inmoral ante la verdad escrita. Tenemos que abandonar todo ello que pueda aún conectarnos con lo babilónico. En todo ello babilónico hay espíritus de fornicación y podremos estar adentrándonos en territorio vedado para nosotros. Hay maldiciones adoptadas que llegan a nuestros días por pecados que son recurrentes, conocidos en la familia. Es algo que ha sido cultivado por generaciones anteriores. Y eso va desde lo más simple, como decir que estamos atados a un mal carácter. Ello ocurre porque vimos tal mal carácter y por alguna razón nos gustó y lo empezamos a emplear por imitación incluso, casi sin darnos cuenta. La tendencia familiar de ello se fue apropiando de nosotros. Hay también otras personas que se complacen en ciertos tipos de comportamiento y ya no luchan por ser libres de tales patrones de conducta. Se someten a ello diciendo que lo han heredado, como por ejemplo el estar deprimido. Por tanto, ello dará ocasión a un espíritu de depresión para infestar tal vida sin muro de contención por voluntad propia. Cuando todo ello se instala y empieza a operar, entonces dicho ser humano será capaz de deprimirse casi por cualquier cosa, aun por motivos de ínfima importancia, sin razón alguna, para hundirse en magnitudes intensas. Tengamos cuidado, por tanto, con los sentimientos emocionalmente violentos, como por ejemplo el odio, el rencor, que abre puertas para que puedan entrar los espíritus de la depresión como arma en contra del hombre. No olvidemos que las entidades maléficas, las entidades malignas, actúan por conveniencia, son egoístas y son interesados solo en su propio bienestar. Y en atención a ello, llamarán a otros como ellos para ingresar y hacer desde adentro más fuerza en dicha casa.
o vida con el propósito de atrincherarse para no salir más de ahí, o que resulte más complicado el que puedan ser expulsados. Deberá hacerse entonces en esas situaciones oraciones con ayuno y oración de una manera profunda frente a algo que se enquistó y que se fortaleció en la casa o en la vida o familia de una persona. Ya que estamos hablando de este tema de la depresión, que a veces incluso algunos lo cultivan como si fuera una mascota, tenía oportunidad de estar una vez mientras esperaba un auto. Una persona salió de la farmacia y dijo, ay, me olvidé de mis pastillas para mi depre. O sea, la acaricia, me parece bonita, solamente falta que le ponga a correr, la saque a pasear. La depresión es una palabra en hebreo que es tugah, T-U-G-A-H. La pueden encontrar en lo que si tienen el diccionario Strong, la número 84-24. ¿Y qué significa? Depresión en hebreo significa aflicción, ansiedad, y por extensión significa arar. Y arar habla de algo que está sujetado, algo que, porque viene de la palabra harash, habla de una maldición severa, porque ese arar, a su vez la palabra harash, que en su raíz significa sordera, pensemos cómo es una persona deprimida, sordera, mudez, callado, desatendido, hace intentos, está en silencio. Es un tramar preparando el terreno para el mal. Es un callar sin mostrar defensa alguna. Y ese harash es dejar de amarse a sí mismo. También tugá o depresión tiene que ver con surco. De ahí viene arar, bueno, surco, que es maltratar a otro. Vayamos al Salmo 129.3. ¿Cómo está relacionado en la palabra surco? Lo vamos a encontrar en el Salmo 129, en el verso 3. Los amigos están buscando. Esperemos que lo encuentren rápidamente antes que yo me deprima. ¿119? No. ¿Salmo 119? Salmo 129.3. Salmo 129.3. Es un libro que tiene varias canciones. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Ahí está. Lo que está hablando Tugah, ¿no? Sobre mis espaldas araron los aradores surcos. Hicieron largos Surcos. Arar. Nuevamente está la palabra. Lo que es algo que es sujetado. Él estaba sujeto a la cruz, maldecido. Y surco, maltratado. Él recibió azotes por parte de los aradores, quebrar voluntades, de tener propósitos. Así se siente una persona deprimida, está siendo arada con surcos. Eso es la violencia de la depresión, cuando no tiene defensa alguna. Entonces, del hebreo sí es dable ver en su completa magnitud el mundo de la depresión. Son los espíritus del mal que ansían llevarnos al terreno de la depresión. Que nuestra vida quede anclada en la depresión, para que ellos puedan abrir surcos en nuestra espalda, como hemos leído en el Salmo 129.3. Entonces, desde el hebreo, depresión es una puerta hacia la ansiedad y aflicción de espíritu, que permite desencadenar una obra de gran maldición, estableciendo un peso tal sobre nuestros hombros que quedemos sordos, mudos, en una mudez para con los demás, ofreciendo así nuestras espaldas para que se abran o aren surcos de sufrimiento
sin presentar defensa alguna, dejando por tanto de amarnos a nosotros mismos con el objetivo de poder establecerse un trama que empiece como capítulo final a maquinar la fatalidad, logrando desentendernos de lo que ocurre en nuestro entorno. Eso es lo que dice la palabra Tugá en hebreo, y que a través de dicho idioma podemos llegar a descubrir la profundidad de esta aflicción en todos sus términos y qué es lo que lo genera. En contraposición a este desorden espiritual, debemos siempre conducirnos desde la luz de la verdad, y no debe existir capítulos menores, porque una pequeña desviación o jugueteo de parte de nuestra conducta llevada al tiempo puede abrir una gran grieta, puede abrir un gran surco y instalarse una maldición en nosotros con propósitos oscuros. Así, por ejemplo, seamos cuidadosos incluso con nuestras responsabilidades, hasta de aspecto tributarios, lo que corresponde dar, no dar lugar a la mentira, no dar lugar a la avaricia, no dar lugar al amor al dinero, al engaño. En el país que estemos, respetemos sus leyes, lo que corresponda a lo que es la manifestación de nosotros como ciudadanos del reino de la verdad, de la luz, de Abba Padre. Tampoco no estemos como inmigrantes en situación de ilegales, como se puede ver. Busquemos la solución, y siempre cuando esa solución buscada está alineada a la voluntad del Padre Eterno. Si seguimos ahí o nos regresamos a nuestra nación. Para poner un caso práctico, andar en la mentira nunca será algo conveniente. Todo eso abre surcos en nuestras espaldas. Con el tiempo se transforman en grietas. Podremos estar iniciando un proceso de concesión de derechos al mundo del mal, y ello nos puede afectar de diversas maneras. Tenemos que ser fortalecidos en la fe, en la emuná que nos anima, que nos impulse a realizar las obras de justicia por amor de su nombre. Las obras de justicia son aquellas obras que son correctas. No podemos ser cómplices del mundo del pecado, ni podemos estar aliados al mundo del pecado. No concedamos espacio al maligno. No es propio para nosotros compartir la misma mesa con los demonios, porque si nosotros comenzamos a instalar o a dejar o a permitirnos libertades en nuestra vida del mal, entonces es como sentarse a la mesa de los demonios compartiendo con ellos sus ideas y propósitos. Pueden haber responsables en una congregación que se permitan ligerezas espirituales creyendo que son de poca importancia. Hay gente que no me va a pasar nada porque soy creyente y se concede ciertos jugueteos con el pecado. Y luego no puede controlar situaciones. Y entonces esa persona que está jugando con esto se puede convertir por parte de las entidades del mal en blancos preferentes. Y con el tiempo un refugio, habitación para lo que sea conveniente a los intereses del reino de la oscuridad. Tenemos por eso, viendo ya lo que es la depresión en su esencia final, tenemos que estar alertas en todos los campos. Si hay algo que nos aqueja por mucho tiempo, hay que presentar nuestra condición a Yahweh, ser sincero con Él, manifestar lo que estamos padeciendo. Luego que hemos podido constatar también con ayuda médica que no hay causas, evidencias de algo que esté generando de manera concreta una enfermedad. Hay casos que la gente va y el médico no descubre nada.
tiene los síntomas, pero no hay nada que refleje en los análisis, puede haber un caso de una opresión de corte maligno que hace enfermar a la gente. Lo que Yeshua decía, en algunos casos lo liberaba y en otros casos sanaba. Los grandes milagros de Yeshua en cuanto a la liberación se dieron en Shabbat. A algunos le decía, hija, tu fe te ha sanado. Y en otro decía, tenía que liberar a una heredera o a una descendiente de Abraham. Hay casos de sanación y casos de liberación. Que Arruga nos dé discernimiento qué cosa es cada cosa. Entonces, mencionaba, presentar al Eterno, si por alguna situación o algún portal o por alguna actividad hayamos permitido que influencias del mal hayan venido a nuestra vida y que haya generado un espíritu de enfermedad que esté presente en nosotros o en familiares. Si recibimos la confirmación de que algo del maligno está presente, entonces debemos hacerlo y echarlo fuera en el nombre de Yeshua de Nazaret y decir para que no vuelva y no vuelvas más. Porque es algo que ha estado atacando desde la sombra, aprovechándose de la ignorancia, ha estado usando el anonimato y lo único que ha estado realizando es causar daño o dolor y atacar a la familia o a la persona en cuestión. Nosotros no tenemos por qué estar cargando con todo lo anterior señalado. Cuando Yeshua nos puede liberar de la manifestación de maldiciones o consecuencias físicas de las mismas, por lo que acabamos de hoy día tratar. Juguetear con el pecado, imitación de patrones de conducta indebidos, portales que están abiertos incluso en las casas, a veces hasta de juguetes inocentes, practicar brujería, practicar cabalá, sorá, etc. Todas esas cuestiones que abren los portales y que han venido aflicciones y que traen consecuencias físicas producto de las mismas. Han sido aflicciones en algunos casos que por mucho tiempo han permanecido y esto hay que terminarlo. Nosotros hemos sido puestos para bendición y el haber sido alcanzados, Yahweh nos ha preparado para extendernos de su voluntad, que nosotros seamos sanados, liberados y seamos bendecidos con el propósito de alcanzar a otros para bendecir. Entonces, ¿cómo es el ministerio? Entonces, por ejemplo, la liberación es transmitir esto. Podemos ser ministros de liberación transmitiendo estas verdades escriturales para que la gente pueda hacer un diagnóstico de su vida, de su entorno, y ver qué está actuando en contra para que se presenten las consecuencias de la aflicción o de la depresión. Seamos humildes para con nuestro Adón, con nuestro Señor. El estar así rendidos en amor hacia Él puede hacer que también arriben los milagros y el favor del Supremo Hacedor. Alguien que ha decidido de todo corazón obedecer al Padre Eterno cuenta ya con la gracia del Supremo Hacedor. No permanezcamos ni un minuto más con cargas ni con ataduras de ningún tipo. Que sean rotas todas las ataduras en el nombre de Yeshua. Debe ser esa nuestra actitud, nuestro anhelo, y que sean rotas también las ataduras de otros. Ser ministro de liberación, transmitir la verdad de la palabra. Busquemos, ayunemos y oremos por el prójimo
también. Cuando somos liberados, entonces podemos contribuir a la liberación de otros. Así como ha sido consolado, consuela. Así como ha sido liberado, libera a otros en el nombre de Yeshua, dando a conocer cómo la persona puede atar, coronar y desatar, dar salida, que venga Rúa en su vida para entrar a la plenitud de la presencia del Padre, la Shekinah, su presencia en nuestra vida. Que nuestra entrega sea con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Lloremos incluso nuestra entrega, mostrémonos desesperados por servirle, por adorarle, por buscarle. Entremos ya a esa restauración a la cual nos invita para estar preparados para todo tipo de circunstancia que se avecine en relación también a días finales en donde la opresión demoníaca, en donde la presencia maligna se acentuará producto del miedo y del terror en el corazón de la gente en base a lo que ve, en base a lo que experimenta, en base a lo que viene sucediendo en el mundo y no sabe a dónde establecer su esperanza, no sabe a dónde afincar su vida y se siente en la soledad y recurre a artificios para olvidar, como el juego, o incluso con aplicaciones desde un celular, porque tiene que disfrazar su soledad y llenando su tiempo con medidas desesperadas, puesto que no encuentra cómo arribar a esa plenitud, producto del engaño y de una falsa enseñanza que no le ayuda a descubrir los peldaños que conducen al reino de luz y a la abundancia que existe. Oremos para que estas familias, personas con las cuales entremos en contacto, puedan ver y conocer a través de nosotros también, como cuerdas de amor que se extienden por parte del Padre, a fin de que seamos ministros de liberación, llevando el conocimiento y la verdad de su palabra, para que muchos dejen de estar cautivos en presentes días. Hasta aquí, mis hermanos, respecto a este tema de la depresión, el destructor silencioso, y que voy a terminar volviendo a manifestar lo que es la depresión desde el concepto hebreo, por si alguno quisiese anotar. ¿Qué es depresión? Bajo el concepto hebreo analizado de las palabras tugah y harash, significa, es una puerta hacia la ansiedad y aflicción de espíritu que permite desencadenar una obra de maldición, estableciendo un peso tal sobre nuestros hombros que quedemos sordos, no queremos ya oír, mudos, no queremos hablar, en una mudez para con los demás, ofreciendo así en nuestras espaldas lo que es nuestro soporte, para que se aren surcos de sufrimiento sin presentar defensa alguna, se va hundiendo la persona en espiral, dejando de amarnos a nosotros mismos, con el objetivo de poder establecer un trama que empiece a maquinar la fatalidad sobre nosotros, logrando incluso desconectarnos o desatendernos de nuestro entorno inmediato o familiar. Shalom, hermanos y amigos, y esperamos, si así Yahweh lo permite, poder estar conectados en una próxima transmisión de Seguidores del Camino. Hasta el próximo Shabbat. Muchas gracias.